Saludos, mi nombre es Luis Adrián Rodríguez Cortés. Soy maestro en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente ostento el cargo de director del Colegio Profesional de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía. Es un placer para mí presentar para todos ustedes esta nueva cápsula filosófica, en la cual trataremos el problema de las pruebas de la existencia de Dios de cara a la filosofía crítica de Immanuel Kant. Espero les resulte interesante. Para comenzar, es preciso hacer una distinción entre lo que es la teología y lo que es la filosofía de la religión. La teología es una disciplina que tiene, por así decirlo, a Dios como objeto de estudio. Esta se puede sustentar en dos fuentes distintas. Por un lado, en la revelación, en cuyo caso estamos hablando de una teología revelada. En segundo lugar, en la observación o la razón, en cuyo caso hablamos de una teología natural o deísmo. Por lo tanto, al tratar el problema de las pruebas de la existencia de Dios, nos estamos circunscribiendo al ámbito de la teología natural, ya que para la teología revelada, probar la existencia de Dios no es necesario o es algo meramente accesorio a su fe, lo cual se obtiene a partir de las manifestaciones divinas que están contenidas en los escritos que la mayoría de las religiones, como el Islam, el cristianismo o el judaísmo, consideran sagrados y por lo tanto inapelables. Por su parte, la filosofía de la religión es una disciplina que se pregunta por las condiciones en las que se desarrolla el fenómeno religioso y cómo incide determinada fe en la vida del creyente. Podemos considerar que Immanuel Kant fue el primero en delimitar el terreno de un pensamiento filosófico que, aun negando la posibilidad de considerar las proposiciones contenidas en la teología natural como conocimiento, no niega la existencia de Dios, sino que atribuye a la idea de Dios una necesidad práctica, sin ir en detrimento de la libertad. Explico. Una vez que nosotros conocemos algún axioma de la geometría, no podemos ignorarlo para resolver un problema que necesite de tal axioma. Por ejemplo, no podemos ignorar que los ángulos internos de un triángulo suman un total de 180 grados. De otra manera, estaríamos haciendo mala geometría o simplemente algo que no es geometría. De manera análoga, si nosotros tuviéramos la capacidad de conocer al Ser Supremo y Creador con todas sus características, y sabiendo con plena conciencia lo que tenemos que hacer paso a paso para ganarnos sus omnipotentes favores, no habría lugar para ser humano más allá de estas directrices. Para Kant, las pruebas que se han ofrecido a lo largo de la historia del pensamiento para demostrar la existencia de Dios pueden clasificarse en tres. En primer lugar está la prueba ontológica, en segundo lugar está la prueba cosmológica y en tercer lugar tenemos a la prueba físico-teológica o teleológica. A continuación, analizaremos los argumentos fundamentales de cada uno de estos tres tipos de pruebas y, enseguida, la refutación que Kant le opone a cada una de ellas. De acuerdo a Kant, la prueba ontológica para demostrar la existencia de Dios es aquella que prescinde de toda experiencia e infiere a priori la existencia de una causa suprema. Como representantes de este argumento en la historia del pensamiento occidental, tenemos a San Anselmo y a Descartes. La prueba ontológica para demostrar la existencia de Dios tiene la pretensión de constituirse como una prueba trascendental, es decir, busca cimentarse en una necesidad lógica. En este caso, su objeto es mostrar que hay un ser cuyo no ser es imposible. Por ejemplo, San Anselmo, en su Proslogio, afirma que es posible para todos los dotados de razón concebir y comprender la idea de un ser por encima del cual nada se puede pensar, el cual tiene que existir forzosamente, ya que si este objeto por encima del cual no hay nada mayor estuviese solamente en la inteligencia, sería sin embargo tal que habría algo por encima de él. Para refutar este argumento, Kant utiliza el ejemplo de los 100 taleros, el cual consiste en aclarar que no hay una diferencia lógica entre la representación mental de un concepto y un objeto real. Es decir, afirmar que algo existe no le agrega realmente nada al sustantivo. Sin embargo, 100 taleros reales, desde el punto de vista de mi situación financiera, son más que 100 taleros en el puro concepto. En otras palabras,
una determinación lógica no agrega existencias al mundo. Por lo tanto, si fuese posible, como afirma San Anselmo, figurarse un ser al cual pertenecieran los predicados de la mayor perfección en el entendimiento, el problema de su existencia se mantendría de todas maneras abierto. De acuerdo a Kant, la prueba cosmológica es aquella que parte de una experiencia cualquiera. Según esta prueba, todo lo contingente debe poseer una causa, hasta llegar al ser necesario. Por ejemplo, existo yo, entonces existe Dios. Al igual que la prueba ontológica, la prueba cosmológica se fundamenta en la estructura del entendimiento. Por ejemplo, al suponer Aristóteles en la física que existe un primer motor inmóvil que hace posible el movimiento de los entes, lo hace considerando que es necesario postular un inicio del movimiento en la serie de causas y consecuencias que rigen al mundo. Aristóteles retrocede ante la posibilidad del infinito. Sin embargo, Kant muestra en las antinomias de la razón que es tan factible postular un inicio del movimiento como una serie de causas y consecuencias que retroceda infinitamente. En tanto, la razón nunca puede colocarse al inicio de esta serie causal para afirmar que tal inicio es un hecho. Para refutar la prueba cosmológica, Kant nos recuerda que la estructura lógica del entendimiento, en este caso las categorías de causa-efecto, existencia-inexistencia y necesidad-contingencia, son conceptos puros del entendimiento que determinan fenómenos, es decir, que operan mediante la síntesis del entendimiento y la experiencia, por lo que aplicarlos a supuestas realidades suprasensibles con pretensiones de conocimiento carece de legitimidad. Por otro lado, la prueba físico-teológica o teleológica de la existencia de Dios es aquella que se eleva desde la experiencia hasta una causa suprema fuera del mundo. Como representantes de este argumento, en la filosofía nos encontramos con Leibniz y Rousseau. En síntesis, esta prueba consiste en realizar una analogía entre las capacidades del intelecto humano, el cual puede modificar algunas realidades en el mundo, por ejemplo en la construcción de un edificio o elaborar una estatua, y lo que serían las capacidades superiores del intelecto divino, el cual podría mantener en orden al mundo entero. En este caso, es evidente la imposición de nuestro entendimiento para suponer a este ser análogo a la naturaleza humana. De la misma manera, Kant, así como Hobbes, considera que al maximizar las cualidades de los hombres y hacer a Dios partícipe de ellas, no hacemos ninguna prueba, dado que ni siquiera somos capaces de concebir esas cualidades en su incremento sobrehumano. Finalmente, Kant asume que aquello a lo que se aspira a comprobar a partir de este argumento es a la existencia de un arquitecto del mundo, no de un Dios creador del mundo. Dado que así como los seres humanos no creamos de la nada la materia que ordenamos, tampoco este ser supremo, cuya existencia concebimos por analogía con nuestras capacidades, podría corresponderle la capacidad de la creación de la materia. Para concluir, solo cabe afirmar, como lo hace Kant en el prólogo de su segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, que para abordar filosóficamente el campo de la vida práctica es necesario suprimir el saber para dejar sitio a la fe. Fe o creencia son traducciones legítimas al español del sustantivo glaube, que se diferencia epistemológicamente del conocimiento, Erkenntnis, en tanto que no hay correlato material ni trascendental que se ofrezca a la sensibilidad para afirmar de manera apodíctica el contenido de la creencia. Sin embargo, una fe racional no desmerece en importancia con respecto a lo que se considera un conocimiento legítimo. De hecho, esta es determinante para satisfacer a la razón, para encarar problemas ante los cuales el conocimiento, por su naturaleza limitada, tiene que guardar silencio. Pero dejaremos este tema para una próxima cápsula filosófica. Espero esta haya sido de su provecho. Hasta pronto. Síganos en nuestras redes sociales.